alimentarnos, Señor, como tú sabes que necesitamos ser alimentados. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Amén. Bendecidos por orar al Padre. O qué bendición obtengo de Dios cuando oro. ¿Cuál es el secreto de la oración? Quiero decirles algo que va a ir en contra tal vez hasta de predicadores famosos, pero la oración no tiene poder. Poderoso es el Dios en el cual creemos y al cual vamos con la oración, que nos responde sobrenaturalmente. En el nombre de Jesús. Y yo se los puedo comprobar así. Yo he escuchado prédicas de pastores que tienen una oración tremenda. Gente se cae y todo lo demás. Y yo le he escuchado y yo no he sido tocado. Se la he enviado a otros y no han sido ministrados. ¿Por qué? Porque todo depende del corazón de cada persona. Todo depende cómo yo estoy. Y vamos a ir rápido a Job, capítulo 1, versículo 18 y 19 en Dios habla hoy. ¿Sí? Job capítulo 1, versículo 18 y 19. Comienza una crisis sobre Job y todo lo que tenía Job, su familia, sus pertenencias, sus ovejas, sus vacas. Pero esta es la más relevante de algo que Dios me reveló. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando le llegó uno más y dijo: tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor. Versículo 19. Cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los cuatro costados, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. ¡Qué broma! Ahora, ¿qué dice la Biblia de Job? Versículo 1. ¿Qué dice la Biblia de Job? En la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Vamos a quedarnos con lo último. Job era un hombre cuidadoso de no hacer mal a nadie. ¿Por qué a un hombre como este le pasa lo que dice el versículo 18 y 19? ¿Por qué razón le acontece eso a sus hijos? Job era un hombre que buscaba de Dios. Cuando vemos el versículo 12, por favor. Dijo Jehová a Satanás, Dios habla hoy: el Señor respondió al acusador, Satanás, adversario acusador. Ojo, se llama acusador. ¿A quién acusa? ¿Y delante de quién acusa? Presta atención, ¿a quién acusa y delante de quién acusa? Está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Haz bien, no toques a Job. No toques a Job. Toca todo lo que es de él. Y dentro de lo que tocó, tocó a sus hijos. A todos sus hijos les quitó la vida. ¿Quién? ¿Satanás? No.
Si Él es un acusador, hay un defensor, hay un juez y un señor de aquellos a los que Él acusa, que es Dios. El versículo 2, yo he predicado tanto en esto que lo estoy haciendo de otra manera. Le dije a Dios, a mí me aburre hacerlo de la misma forma. El versículo 2 dice: Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Versículo 3: y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Job era rico. Tenía también un gran número de esclavos, empleados, tenía un gentío de empleados. Era el hombre más rico de todo el oriente. Escuche bien, el hombre más rico de todo el oriente. Hay una riqueza espiritual y hay una riqueza material. Y versículo siguiente: los hijos de Job acostumbraban. ¿Qué significa acostumbrarse? Tenían como hábito, tenían la costumbre, no dejaban de hacerlo, cualquier ocasión que tenían la aprovechaban. Acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. La pregunta por turno, la Biblia no describe si lo hacían semanalmente o diariamente, anualmente, no creo. Era el hombre más rico en todo Oriente, o sea que ellos se daban el lujo de hacer bonche y fiesta de la riqueza de su padre, del dinero que su padre tenía. ¿Ve? La mayoría de nosotros los padres cometemos el error de simplemente de todo lo que tenemos queremos arropar a nuestros hijos. Dinero, que no le falte nada de lo que nos faltó a nosotros. Y está bien, está muy bien. Pero el que tenía el dinero, el que era el hombre más rico en la tierra, versículo siguiente, por favor, hijo. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos. Los llamaba. Para mí llamar es, Andrés andaba atrás. Estaba detrás de ellos. Porque Job conocía a Dios. Y levantándose de mañana, ofrecía holocausto por cada uno de ellos. Job era el que oraba. Job era el que intercedía. En la mente y el corazón de los hijos de Job estaba era la parranda, la fiesta, el bonche, y que no falten nuestras hermanas. Estaba era salir como los jóvenes de su tiempo, ir a comer toda vez que pudieran hamburguesas Guten o a McDonald's o qué sé yo. En otras palabras, no eran adoradores, y Dios viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No oraban. ¿Sí? No oraban. Y sí es cierto que uno tiene que convocar a los hijos a orar, pero todo el tiempo. ¿Cuándo esos manganzones iban a aprender? Hay 2 características. Los hijos de Job lo que veían era puro bonche, la rochela, el chalequeo, términos aquí, el estar echando broma, el disfrutarla, en pasarla bien. Y Job, ellos prendiendo el mundo, encendiendo con fuego al mundo, y Job apagando el fuego.
Y sí, Job es tipo Jesús. Y escúcheme, Job es tipo Jesús, que anda detrás de nosotros, pendiente. No, mentira. Están equivocados. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quien ha escuchado ya no tiene que ser seguido por Jesús, tiene que seguir a Jesús. Y los hijos de Job eran contrarios. En vez de se paró nuestro papá, va a hacer el holocausto, y alguno de ellos se tiró y decía, pero yo tengo una soberana resaca de ayer. Yo no sé qué tenía ese vino. Otro le dice, pero ese es el vino de siempre. Y un tercero le decía, tú te levantas como siempre. O sea, el mismo vino de siempre te hace el daño de siempre. No cambias. Ofreció holocausto por cada uno de ellos. Holocausto es una ofrenda del todo quemada, una oveja de lo mejor, de lo más gordo. 7. Y seguro que presentaba el de él. 8. Y por supuesto el de la mujer. 9. Que esa es la famosa mujer que le dice a Job cuando le viene la sarna puesta por Dios. Le dice, maldice a Dios y muérete de una vez. O sea, Job estaba rodeado. Cualquiera puede decir, yo escuché hace muchos años a un predicador decir, Job era un buen adorador, pero no un buen padre. ¿Cuántos conocieron a Jesús? ¿Cuántos andaban con Jesús? 12 y uno chueco, un ladrón robándole el dinero. ¿Y cuántos lo siguieron? Si a Jesús no lo siguieron. Porque nosotros nos llenamos la boca con una doctrina. Tenemos libre albedrío, sí. Tú decides lo que quieres decidir. De verdad que cuando Jesús estuvo en la tierra, que hizo los milagros habidos y por haber, todo el mundo debió de estar convertido a Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto? Qué palabra, qué poder, qué profundidad, qué miradas. Todo el mundo. ¿Y por qué no todo el mundo aceptó a Jesús? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Dios me decía, si hay muchos padres en la iglesia que honran a Dios, alaban a Dios y todo lo demás, pero los hijos, como lo de Job. Job era un hombre con un corazón limpio, entendido, limpio de orgullo, limpio de arrogancia, limpio de que la felicidad de él no estaba en su riqueza. Job era un hombre de oración. Job era un hombre que dependía de Dios. Y los hijos, unos bonchones, unos fiesteros, de bonche en bonche y de fiesta en fiesta, de rochela en rochela. Y qué triste. Vengan, vamos a adorar. Vamos a orar. Es una tristeza profunda tener que llamar a alguien para que ore. Tener que decirle a los hijos, ustedes mientras yo vivo, ustedes van a estar aquí. Espera que te mueras. Espera que te mueras, más nada. Hay padres que dicen, es que yo no quiero ver sufrir a mis hijos. Y nunca lo vas a ver, porque si siempre le tapas, como Job, Dios te libre de que veas como Job. Porque Dios te va a amar tanto que te va a llevar y después hace lo que va a hacer. Tengo que cuadrar, porque maquillar bien, adornar bien, porque esto es una prédica de maldición, sino de reflexión. No hay nada más especial que entrar a un cuarto a ver qué están haciendo los hijos. Lo encuentras de rodillas o con las manos alzadas y los audífonos, adorando a Dios, o con el celular ahí adorando a Dios. Pero de repente voy a poner el micrófono aquí. Bueno, no aquí. Usted entra al cuarto y sus hijos lo ven, y un abominable terror usted le ve en los ojos, quitando de la pantalla del celular lo que está viendo.
O mirando rapidito y mirando, midiendo, de aquí que llegue ya lo listo. Te puedo engañar, nos podemos engañar, a Dios no. Por sus frutos los conoceréis. Dios le dice a Timoteo, Pablo escribe, la fe que tú tienes viene de tu madre y de tu abuela. Fe no es decir creo en Dios. Fe son acciones, porque la fe sin obra es muerta. Una persona que tiene fe en Dios es una persona de oración. ¿A qué hora? ¿Y en qué momento? Ofreció holocausto por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Job era un hombre consciente de que los hijos estaban en pecado. La Reina Valera es un poco, porque dice por si acaso. Por si acaso. Quizá, dice la Reina Valera, quizás habrán pecado. Esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Porque cuando nosotros no corregimos, estamos rechazando a Dios. Estamos resistiendo a Dios. Y en esto de buscar siempre mejorar, yo entiendo que a los hijos no se obligan para orar, hay que convencerlos de que Jesucristo es el Señor. A sus hijos no hay que andarle atrás, pero tienes que demostrarle una vida fructífera y llena de fe y convicción en el Señor. A los hijos no se amenaza con correa ni golpes. Los hijos ven al Espíritu Santo en la vida de los padres para que Dios sea glorificado. Es un tema del testimonio no hablado. Hay hijos que no respetan ni honran a sus padres porque el miedo no es honra. Tener miedo a un papá no es honra. Manipular, fingir, aparentar no es honra. Por eso no les va bien. Cuando yo hablo de ver bien, que de irle bien, estoy refiriéndome a estudios, oportunidades, trabajos, buen sueldo. ¿En Venezuela? Sí, en Venezuela. En Venezuela. Sí. Cualquiera dice, no, es que Satanás destruyó a los hijos. ¿Sabe por qué Dios no protegió a los hijos de Job? Yo me pregunto eso. Yo quisiera que me busquen la primera estrofa o la segunda del último canto que entonaron. Conocer a Dios no es ser cristiano, no es venir a una iglesia. Conocer a Dios no es predicar, ser apóstol, tener dones del Espíritu Santo. Conocer a Dios no es decirle mucho gusto. Me cautivas Dios con tu dulce amor. Te escuché decir, me amas como soy. Dios no nos ama como somos. Si soy un rolitranco de pecador, Dios no me ama. Dios sí me muestra el amor en que vino Jesús a morir por mí en la cruz. Pero cuando nosotros leemos el Salmo capítulo 5, a partir del versículo 4, porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma hoy, siempre. ¿Me amas como soy? No.
Dios quiere cambiarnos. ¿Me vienes a rescatar como soy? ¿Me vienes a rescatar? Porque sabe, ¿qué efecto puede producir eso en la mente de un ser humano? No, tranquilo, yo voy a ser igual, que Dios me ama de todas maneras. Tengo 40 años en el Evangelio y he escuchado esa frase bastante, Pastor Cheo. Yo sé que Dios me ama como soy. No, Él dice, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. 7 veces lo perfecto. Perfectamente peca, perfectamente es levantado. Pero si el justo no se levanta, ¿y qué es no levantarse? Seguir pecando igual. Por eso es que Apocalipsis dice, el que es inmundo sea más inmundo todavía. Y el que es santo, santifíquese aún más. ¿No eres tú un Dios que se complace en lo malo? ¿Me amas como soy? ¿Se complace Dios como somos? Preséntate como ofrenda en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre les digo, pila con lo que cantamos. Los malvados no pueden vivir a tu lado. ¿Sabes? Jesús se acercó a gente pecadora, pero con la firme intención de que al hablarle a ese pecador se arrepintiera y cambiara de vida y lo siguiera. ¿O es que mi Biblia dice algo diferente a la suya? Mi Biblia sí dice algo diferente a la de ustedes. Voy a decir algo que lo leí esta mañana. Lo tomé para mí. He conseguido al leer la Biblia muchísimos errores. Suegra, he conseguido muchísimos errores al leer la Biblia. He conseguido muchísimos errores leyendo la Biblia. En mí. Leyendo la Biblia he visto muchísimos errores en mí. Eso me llega a la conclusión de que el que no lee la Biblia jamás va a ver sus errores y siempre va a estar patinando en lo malo. Sin arrepentimiento no hay establecimiento de reino. Porque Dios no cubrió a los hijos de Job. Porque los hijos de Job no estaban bajo la presencia de Dios. Porque bajo la presencia de Dios está leyendo la palabra y sujetándonos y quebrantándonos y orando. Y es imposible. Le voy a decir una cosa, cuando usted obliga a alguien a orar, Dios no escucha esa oración. A Dios le agrada la oración voluntaria, la oración con gusto. Eso es relación íntima con Dios cuando lo conoces. La oración o la relación íntima con Dios no se da cuando te tienen que obligar a orar o a hacer algo. No la hay, no existe. No existe. Los malvados no pueden vivir a tu lado. ¿A qué vino el Señor? A que nuestros corazones los quebrantemos y nos humillemos de toda maldad que hay y cambiemos. Amén. Déjese de eso de que Dios me ama como soy. Dios llegó a tu corazón, así haya sido vil y menospreciado, para levantarte y usarte para avergonzar a los sabios de este mundo. Verso 5. Ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Yo soy orgulloso y Dios lo sabe, y yo sé que Él me ama así. Santiago es peor, Pedro peor cuando dice que Dios mira de lejos al altivo. Y sabe, un orgulloso, un altivo no es el que anda vociferando y es arrogante al hablar. Son los agazapaditos, los que casi ni se escuchan. Tanta altivez y tanta arrogancia ante un Dios que es un abrir y cerrar de ojos va a hacer desaparecer todo lo que vemos. Mucha gente, ¿cómo irán? ¿Cómo se arrepentirán si no hay quien les hable? Ahora, ¿cómo yo voy a cambiar mi vida si no leo la palabra?
Y no leerla porque me mandan a leerla. No leerla porque si no me disciplina, no. Leerla porque es su palabra. Nadie me ama como Él. Nadie llega tan profundo como llega su palabra a mi alma. Cuando yo estaba, Señor, que voy hablando del corazón, que Dios escucha un corazón, la oración de un corazón limpio. Yo, anda con Job. Los hijos no estaban bajo cobertura de Dios. Los hijos de Job no tenían comunión con Dios. Vivían de parranda en parranda, de fiesta en fiesta, de banquete en banquete, comiéndose el producto del trabajo de su papá. No había comunión con Dios. Es alarmante la cantidad, la generación de hoy, que no saben ni orar. 20 años en el Evangelio, 24 años en el Evangelio, y lo pones a orar en público y aquello parece, bueno, a lo mejor es que dicen que son como niños para entrar al reino de los cielos. Unas oraciones que uno dice, wow, no conocen a Dios. No son oraciones profundas porque no se la pasan orando. Y como la canción de un hombre colombiano, solo puro a Dios le pido y a Dios le pido y Señor y te pido, pero no hay una oración donde se nota una relación íntima con Dios, sino una oración temblorosa, una oración titubeante, una oración donde se ve espiritualmente que quien está orando está pensando qué van a pensar los demás que están escuchando esta oración tan flaca, tan paupérrima, tan débil, tan fuera de una relación con Dios. Y peor de ciegos son los que están alrededor, que dicen, no, tranquilo, ora tú, porque tú sabes que a él no le gusta orar en público. Ni en público, ni en privado, hermano. Porque cuando tú oras en privado a Dios, Dios te da un valor que no se puede describir. Un esfuerzo que no se puede describir porque es algo sobrenatural. Y ante el más pintado de esta tierra, el más, lo que sea influyente en esta tierra, te ponen a orar y la tierra tiembla delante de esa persona. Le tiemblan la fibra de su alma, le tiemblan la fibra de su corazón y se queda mirándolo a usted sorprendido porque dice, ¿cómo este sabe de mi vida? Ha orado lo que yo necesitaba que orara. Porque el que tiene comunión con Dios se deja dirigir con Dios, Dios tiene control, Dios tiene señorío sobre esa vida. Y no una oración de adivinanza. No una oración de adivinanza, Señor, ¿por qué le pido? ¿Será que pido esto, pido aquello? Sino una oración que va a llegar al alma. Una oración donde Dios le va a decir a esa persona, nadie sabe que tienes amargura, yo sí, te desato. Una oración donde vas a orar por alguien y la persona angustiada, desesperada, el Espíritu Santo te guía. Señor, mírale la angustia, mira el desespero. Y hay un momento en que la persona hace llora, Dios le ministra, Dios le toca. Porque el único que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser es Él. El único que puede liberar a nuestra alma de las cosas más profundas es Él. A los hijos hay que enseñarles no a orar, sino a tener amistad con Dios, relación con Dios. Si no tienes relación con Dios, a los hijos hay que decirle paila, papá. ¿Ve? ¿Por qué? A Job le pasó lo que le pasó. Los hijos no quisieron imitar al papá. Los hijos andaban de fiesta en fiesta. ¿Sabe? Cuando vino la desgracia sobre ellos, ellos estaban en un banquete, en un bonche, en una fiesta.
De verdad, yo lamento tener esta prédica aquí porque quisiera repetirla el domingo. Esto es de reflexión y arrepentimiento y cambios. Le voy a decir una cosa. Los hijos de nosotros tienen que estar volando detrás de nosotros mientras aprenden a volar. Pero nosotros tenemos que mirar en ellos qué deficiencia tienen. Que no sean hijos blandengues, que no sean seres humanos blandengues, que cualquier viento de doctrina los sopla y los saca de su temor a Dios y del Dios Todopoderoso, que lo va a hacer tener como cabeza y no como cola, y que nunca serán unos que están atrás, sino que estarán adelante, y nunca abajo, sino encima solamente, en el nombre de Jesús. Pero eso no es por orgullo, eso no es por ser buenos profesionales, eso es por ser temerosos a Dios. Una vida de oración, una vida de oración no se traduce, Señor bendíceme, sino una vida de oración donde mi corazón es quebrantado, es humillado y me pongo delante de Él para seguirlo a Él, obedecerlo a Él y crecer en Él, en el nombre de Jesús. No es que porque la oración es poderosa. ¿Cuántas personas no escucho yo orando? Mire, hace muchos años, cuando alguien me decía, Arnaldo, ora tú, que Dios te escucha más. Yo me digo, guará, ya es bien, Señor. Ahora cuando alguien me dice así, digo, ora usted. Flojo, sinvergüenza, perdón, voy a usar una palabra, chulo. Chulo de la oración de otro. Usted está llamado a despertar y a cambiar su forma de llevar su relación con Dios. A buscar esa presencia todo el tiempo, como el que tiene sed, como el que tiene hambre. Cuando uno queda con hambre, usted sabe que busca más comida. Yo se lo puedo decir hoy. Pues no le voy a decir que almorcé, pero el almuerzo de hoy, bueno, pero no me sustentó todo. Ojo, no estoy pidiendo, no estoy pasando hambre, no estoy diciendo porque usted mañana me traigan. No, se dio así. Y ya a las 2 de la tarde. Eso se fue rápido. Pero estaba un hermano en un centro comercial, le llamé para traerme una chicha ahí. y yo estaba dando vuelta, abrí la nevera aquí atrás, ¿ves qué había? Así debe ser con Dios. Este culto no es lo suficientemente sustancioso. Usted llega y lo sigue buscando en su casa. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Papi, ora por mí que voy a presentar un examen. ¿Estudiaste? Sin vergüenza. Ora por mí que tal o cual cosa. Ya va. Hay cosas que se oran, hay cosas que se deciden. Yo puedo orar. Sí, Dios me ha dado dones del Espíritu Santo, pero ya va. ¿Tiene usted fe? ¿Usted tiene fe? ¿Usted tiene fe que Dios le puede sanar, que Dios le puede liberar? ¿Sabe dónde se fortalece uno en la fe? Cuando uno ora. Cuando uno ora, Dios comienza a desatarle la mente de toda fortaleza que usted tiene, patrones de conducta basados en posturas erradas, argumentos equivocados, lejos de la presencia de Dios. Mire, el cristiano no se nota por lo que habla, es por los frutos. Por los frutos los conoceréis. No es lo que tanto uno hable, es por los frutos. El que se mete con Dios en oración sale hediondo a Dios. Voy a cambiar la palabra hediondo, oloroso a Dios, oliendo a que tiene vida con Dios, oliendo a que tiene comunión con Dios, oliendo a que tiene un caminito con Dios. El grato olor del conocimiento de Dios. ¿Sabe qué significa? Que el que ora, amor,
conoce a Dios en la oración. Porque para orar a Dios tienes que orar en base a la palabra. Y si no lees la Biblia, ¿cómo vas a conocer al Dios al que estás orando? Y cuando oras a Él, Él reacciona igual como está escrito. Y te das cuenta, ese es Dios, ese es Dios. La Biblia lo dice, eres tú, Señor, eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero entienda que no es. Yo tenía 3 ancianas que oraban por mí y ya una se la llevó el Señor. Ahora sé que hay 2. Entonces yo no voy a orar, yo no voy a leer la Biblia porque hay 2 ancianas que se la pasan orando por mí. Decimos en Ciudad Bolívar, qué belleza, ¿no? Hay tantos hijos que andan en lo mismo. Si hay una abuela aquí que diga, no, perdón, tengo 3. Si hay una abuela que le diga, lloro siempre por mi nieto. ¿Y ellos? ¿Ellos? Jesús le dijo a Pedro, velá y ora para que no entres en tentación. Yo voy a decir algo, no sé si me van a menospreciar, pero un día alguno de mis 2 hijos tenía que llamarlo, no los llamo más, fuera de aquí. Doblegué porque me ayudó en mi amor. Eso que uno le tiene que estar rogando a la gente que ore. Tienes que estar rogándole a la gente que lea la palabra. Quien no le gusta orar ni leer la Biblia no es oveja de Dios. No los invites a orar. Predícale de Jesús, que se arrepientan de sus pecados y de su maldad y se conviertan a Jesucristo. Porque yo no creo que hay nadie más placentero en este mundo. No hay nadie mejor que Él cuando hablamos con Él. Pero hay gente que le gusta andar como los hijos de Job, de banquete en banquete. ¿Qué es un banquete? Algo que te deleita. Hay gente que le gusta estar en conversaciones ociosas que le deleitan. Hay gente que le gusta estar con personas que les deleitan. Pura vanidad. Pura vanidad. Pero todo es una decisión. Es cierto, Dios cubre a nuestros niños cuando son niños y todo. Pero cuando nuestros hijos quieren andar de banquete en banquete, la opción de Dios es el que ora. Cuando va a haber una sacudida, la cubierta de Dios está sobre el que ora. Oye, apóstol, ¿pudo Dios salvar a Pedro de que maldijera por su boca negando a Jesús? ¿Lo pudo salvar? No lo pudo salvar. ¿Por qué Jesús aguantó todo ese tren que le vino después de esa noche al otro día? Porque Jesús oró. ¿Por qué Jesús soportó? A un hijo no se obliga con correa. Predícale así sea 3 horas y dile lo pecador que es. Busca alguna película sobre el infierno y muéstraselo. Pero ellos tienen que ver que el infierno es peor que cualquier cosa. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, irse a la eternidad sin una comunión con Dios. Y que nunca más va a tener otra oportunidad. Porque está establecido para el hombre que nazca, muera una sola vez, lo dice en hebreo, y después el juicio. Pero no hay que predicar para que la gente tenga miedo. Pero hay que predicar para que la gente esté en el libertinaje. ¿Sabes? En Isaías dice que la palabra de Dios es cual martillo. Yo entiendo que hoy la predica no fue una predica, fue un martillazo, ¿verdad? Papá, es mejor sufrir corrigiendo que no ver a un hijo en la eternidad. Hay promesa, sí hay promesa, pero la promesa cada uno la tiene que aceptar. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el que da el veredicto final es Dios. Mire, yo le voy a hablar a aquellos padres o madres que algún día cometieron el error de pelear por sus hijos y defenderlos sin que ellos tuvieran
la verdad. El día del juicio tendrás que pelear con Dios. Y le aseguro que a Dios no le vas a ganar. Y si hay alguien que representa a Dios en la tierra, en tu casa, eres tu papá, eres tu mamá. Usted es el representante de Dios en su casa. Usted es rey, profeta y sacerdote en su casa. Porque esa es la herencia de Jesús. Y a los hijos que están aquí les digo, despierten. Ustedes no tienen que orar porque los manden a orar. Ustedes tienen que orar y cuando se vean más apagados, más lejos de Dios, ahí es donde más hay que orar. Porque le aseguro, mientras más lejos usted esté de Dios, cuando usted gritó por allá, Él te dirá, de tierras lejanas te traje. Isaías 41. Te escogí, mío eres tú, eres mi hijo. Te había perdido, ahora te recupero. Qué bendición cuando eres una persona que oras por convicción, por voluntad, y no porque te obliguen o te llaman a la casa a hacer el devocional familiar. Qué bendición. Pero entender que los hijos de Job nunca se dieron cuenta que estaban viviendo de sus banquetes, pero banquetes, productos, lo podían hacer porque su papá honraba a Dios, tenía temor a Dios y Dios bendecía al papá. Y cuando Satanás pidió permiso para zarandear a Job, y Job no iba a ir. Job no iba a ir. Repito, Job no pudo hacer nada. Job ignoraba las maquinaciones de Satanás. Así que, como abuelo, yo no quiero que mis nietos me digan no, ni nada, ni me den en la cara un chancletazo. Yo lo que quiero es que mis nietos, que Dios use mi vida para revelarles a ellos que a Dios es el único digno de adorar y que amen a Dios. Porque al nono, al abuelo, dejarán de verlo algún día. Y yo no tengo mis días comprados. Los quiero ver. Pero solo Dios lo sabe. Pero no quiero que mis hijos adoren al abuelo, mis nietos. Quiero es que mis nietos conozcan al Dios maravilloso que me dio a sus padres o a su papá o a su mamá como hijo. Y al Dios maravilloso que me permite ver a mis nietos. Que teman a Dios. No ser un alcahueta que si veo a mis nietos haciendo cosas incorrectas, quedarme callado. Y si su papá y su mamá le van a corregir, meterme ahí a salvar ¿qué? No. El amor hacia mi familia es que conozcan a Jesús como Señor y Salvador personal. El amor hacia mi familia es que se vayan para el cielo y no para otro lado. Eso es importante en el nombre de Jesús. Porque eso es más preocupante que cualquier otra cosa. Y de verdad, quien no conoce a Dios no tiene inclinación a depender de Dios. Y los groseros y rebeldes, porque Dios los mira de lejos, porque no dependen de Dios. Dios sí te puede librar de la oración de otros, pero es el colmo que tú veas que otro ora por ti, Dios te bendice, y tú no comiences a orar y sigas una vida incorrecta en el nombre de Jesús. Así que si usted me cae bien y lloro por usted y usted ve la bendición, está bien, pero ya sabe la lección hoy. Aprenda a orar. Yo no sé orar. ¿Y quién dijo que hay que saber orar? Usted lo que tiene que hacer es saber hablar. Y se dirige a Dios y cree que Dios le está escuchando y ya. Que usted no sabe adorar, hable con Él. Que cuando Él comience a responderle las oraciones chuecas esas que usted hace, usted se va a alegrar y va a comenzar a adorarlo.
Cuando usted ore, como que si fuera que lanzar una piedra hacia el techo sin frases bonitas. Y cuando usted responda que en vez de la piedra regresar, Dios le regresa bendiciones, usted va a comenzar a adorarlo y a alabarlo. Qué maravilloso es Dios. Y usted va a comenzar a testificarle a la gente que orar es bueno, que Dios responde, que Dios es tu amigo más fiel. Hay un canto, no hay otro amigo como Él. No hay otro amigo como Cristo. No hay otro amigo como Él es. Póngase de pie, por favor. Y el llamado es, tome decisiones. Papá, mamá, tomen decisiones. Hacerle ver a los hijos en sus corazones, a convencerlos de cuán importante es meterse con Dios. Porque algún día no estaremos. A menos que usted aplique aquí al principio, no, ojos que no ven, ojos que no sienten. Como usted no lo va a ver porque está muerto, entonces no va a sentir dolor por eso. Yo sé que en el cielo no va a haber dolor. Pero qué importante es que podamos salvar al máximo de almas para Cristo Jesús. Comenzando con nuestros hijos. A que dependan de Dios por encima de todo. Y no jueguen con Dios. Y no crean que Dios los ama como son. Perdónenme, hermano. Yo sé que esto lo pueden usar en doble sentido por YouTube. Pero Dios ama con la acción de morir. Pero Proverbios dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y alguien que peca le demuestra a Dios que no ama a Dios. Yo amo a los que me aman, dice Dios. Y si alguien le demuestra a Dios que no lo ama, ¿Dios lo va a amar? Perdóneme, eso no lo dice mi Biblia. Dale, peca, que algún día vas a ser salvo. Así no es. Dios mira de lejos al pecador y da gracia al que se humilla. ¿Sabe quién se humilla? Señor, si es verdad. Yo estoy así está mi vida. Perdóname, voy a cambiar. Eso es arrepentimiento. Porque no se es buen cristiano por tener talentos. Se es buen cristiano o somos santos o bendecidos por Dios por tener un corazón quebrantado y humillado delante de Dios. No regañen ni le dé cocotazo a sus hijos para que oren. Convénzalos del pecado que tienen, de la dureza de corazón que tienen, lo malagradecidos que son, porque hay que ver cómo Dios ha bendecido a nuestros hijos a través de los padres. En esta iglesia yo puedo hablar de muchos de ustedes que durante estos 28 años han llegado a Cristo y cómo Dios los ha bendecido como padres, como familia. Decía el pastor Ángel, la generación de cristal que de cualquier cosa se rompe, de cualquier presión, la criamos fuimos nosotros. Cría de tal manera que no críes una generación de cristal. Como dice Malaquía, hijos para Dios, en el nombre de Jesús. Hijos para Dios, no hijos de cristal. ¿Quién es un hijo cristal? Un quejón. Mamá me vieron mal, mamá me criticaron, mamá me corrigieron, mamá la predica del apóstol fue por mí. Eso es una generación de cristal que de nada se rompe. Pero ¿sabe qué? Una oración que supera que lo metan en un pozo de leones, una oración que supere que lo metan en un horno de fuego, una generación que supera todo lo que está aconteciendo. Se le habla, se le enseña en casa. ¿Y sabe quién tiene que arrepentirse? Aquellos que estén molestos hoy. Además, pasen al frente los que están molestos con la predica. No, mentira, yo sé que no hace así. Pero por lo menos si le molestó, humíllese delante de Dios. Pero esa es la realidad. Y Dios, aquello de que como el ciervo busca por las aguas y el ciervo se mete dentro de las aguas para que el olor del animal se disipe tal y qué sé yo, y la fiera no lo siga. La única manera en que nosotros no tengamos nuestro olor natural lleno de pecado, para que Satanás no nos huela
y nos atraiga y nos seduzca de nuestra propia concupiscencia es que tengamos olor fragante a Dios. Y el olor fragante a Dios se tiene en la oración y en la palabra, en el nombre de Jesús. El que quiera pasar para que los pastores oremos, y si algún pastor, Dios le ha hablado hoy también, que se arrepienta y pase para que oremos por su vida. Pero esto es una realidad. Es arrepentimiento, es cambio. Porque los días son malos. Si quiere pasar los músicos, es más, Pastor Ángel, toca tú el teclado y si puedes cantas. Es una que te sepas ahí. Alguna que de las 7 que te sabes. Pero es una realidad. ¿Le ha hablado Dios? Si Dios le habló, pase al frente. Si Dios le habló, con corazón contrito y humillado delante de Dios. Si usted no está llevando una vida como debe ser, Dios hoy lo mira y cree. Porque Dios nos ama a todos, pero le debemos corresponder con amor. Y hoy cortas con amistades incluso que tienes que no te motivan a tener una vida de oración. Con personas que no te motiven a meterte con Dios, corta con eso. Y aprendas el Salmo capítulo 5 de memoria. Dios al malo lo mira de lejos, pero Él da gracia a los humildes. Él de mañana oye la voz de los que buscan de Él. Hay un gemir desgarrador en mi alma de llorar por la iglesia, pero hay tantas almas también que no conocen a Jesús. Y le voy a decir, esto es una revelación fresquita, esta mañana orando y hablando con el pastor Andrés. ¿Por qué los hijos de Job? Job se ocupó fue de quitarle los pecados, pero no le enseñó a orar, a adorar a Dios. Job solamente pedía por ellos y los reconcilió con Dios. Ore allí conforme a la prédica. Dígale, Señor, perdóname, yo no quiero ser uno que depende de la oración de otro. Yo no quiero depender de la oración del apóstol, de los pastores. No quiero depender de la oración de mis padres. No quiero estar atenido a que los pastores oran, mis padres oran y yo no oro. Perdóname. Perdóname si estoy atenido a que otros oran por mí. Que la iglesia tiene gente que ora y yo confío en que hay gente que ora. Ayúdame a entender que a través de esta palabra me estás llamando a depender más de ti. A orar para que cuando Satanás pretenda zarandearme, tú me cubras. Me llenes de valor y fortaleza. Me llenes de ese esfuerzo que solo tú das. El poder de tu Espíritu Santo cuando oramos y leemos tu palabra. Tu palabra me cambia, tu palabra es poderosa. Y en la oración doblego mi alma, mi ser, para que tú lo hagas todo, Señor. Ya no quiero ser igual. Quiero depender más de ti. Así duerma menos. Necesito redimir el tiempo. En el nombre de Jesús. Dios te está llamando a que tu vida sea diferente a partir de hoy. La decisión es hoy. No mañana, no algún día comienzo, hoy. Porque padres poderosos en oración y comunión con Dios forman
hijos poderosos de oración. Una familia intercesora de oración, bendecidos para bendecir y bendecir a otros. Liberados, desatados del contagio de otros, de vivir en banquetes. Liberados de estar haciendo lo que otros hacen en una corriente que no edifica, sino en la corriente que edifica, la del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Comienza a orar. Y si alguno está enfermo, crea que Dios le va a sanar. Así el que ore por usted no sepa, porque Dios derrama hoy don de sanidad. Ministra sanidad en el cuerpo de ustedes. Crea, solo crea, porque al que usted le pide que le sane es Dios, y el que sane es Dios, y los pastores solamente somos instrumentos. En el nombre de Jesús. Pasen ahora, pastores. Sí. Pastores, vamos, oren. Desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida
Padre, glorifícate en todos, Padre, manifiéstate en todos, Señor. Padre, hay unos que escuchan y deciden. Hay otros que escuchan, titubean. No permita que nadie le arrebate la verdad. Señor, yo te creo que hay un antes y un después a este llamado tuyo para orar. Este llamado tuyo para cada persona. Oro, Dios, por la iglesia en YouTube. Los que ven por YouTube, en lo personal, en lo individual. Oro, Padre Celestial, para que entendamos que la presencia tuya está en nuestras vidas cuando dependemos de ti. Que orar no es para hacer oraciones poderosas, orar es para hacer oraciones que dependen de ti, donde decimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, aquí estamos, venga tu reino, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, donde busquemos tu voluntad, donde pongamos nuestro corazón delante de ti para perdonar y para pedir perdón, Señor, para establecer el reino de los cielos por encima de todo. Señor, la oración es la que permite que tu olor grato se manifieste en nuestras vidas, y que ese grato olor al conocimiento de Dios es que cuando obedecemos, olemos a personas que te conocemos, olemos a personas de que te obedecemos, te aprendemos de ti, caminamos contigo. Gracias, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo, con este himno viejo pero que es real. Cuando nos entregamos a ti como Salvador, tú haces grandes cosas en nuestras vidas, Señor. Tú nos llamas por nuestros nombres, Padre, y cuando nos llamas por nuestros nombres, tu gloria se mueve y se manifiesta. Gracias, Dios, toda la alabanza, toda la gloria, olvidando lo que queda atrás y siendo personas diferentes contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén y amén. Dios me les bendiga. Solo a Cristo. Todo a Cristo.